Verán, mi nombre es Abilio Ramos y si me preguntan, les diría que mi vida antes de ese día era un camino polvoriento y solitario. Tenía 62 años y la carretera había sido mi hogar por décadas. Un camionero de corazón, aunque un poco endurecido por los golpes que la vida me había dado. Eran los años 90, la época en que el mundo empezaba a acelerarse. Pero para mí, todo parecía ir a paso de tortuga, lento, pesado. Mis hijos, ya grandes, se habían distanciado y la fe... Bueno, la fe era algo que había dejado de lado hace mucho, mucho tiempo. La rutina era mi única compañera. Madrugadas heladas, cafés amargos en paradas de carretera y el rugido constante de mi viejo camión, un Kenworth, que ya tenía más kilómetros que un astronauta. Era un hombre solitario, con la espalda encorvada por el peso de los años y de las penas, y una barba canosa que me llegaba casi al pecho, siempre descuidada, como un nido de pájaros olvidado. Mis ojos, antes llenos de chispa, ahora reflejaban el cansancio y una tristeza profunda que no me dejaba. Vivía como un lobo solitario, sin manada, sin rumbo fijo, solo persiguiendo la siguiente entrega. Ese día en particular, recuerdo que la niebla era tan espesa que casi podía tocarla con la mano. Una niebla que se metía por cada rendija del camión, calándome hasta los huesos, a pesar del calefactor a todo lo que daba. Venía de la frontera, con una carga pesada de madera, y la carretera se sentía extrañamente silenciosa, como si el mundo entero se hubiera detenido. Era de madrugada, las 5 y pico, y el cansancio ya me pesaba en los párpados. Había estado conduciendo casi sin parar desde la noche anterior, alimentándome de café rancio y galletas. Mis articulaciones crujían a cada movimiento y un dolor punzante en la rodilla derecha me recordaba que la edad no perdona. La radio solo sintonizaba estática y el único sonido era el monótono zumbido del motor. Intentaba mantenerme despierto, pellizcándome el brazo, cantando canciones viejas de mariachi a todo pulmón, pero ni así. El frío de la cabina y la soledad de la carretera se mezclaban en una especie de sopor que me envolvía lentamente como una manta pesada. En ese momento no tenía ni idea de que esa neblina, ese cansancio, esa soledad, eran solo el preludio de algo mucho más grande, algo que cambiaría el rumbo de mi vida para siempre. De repente, un destello blanquecino, casi fantasmal, apareció en medio de la niebla. Era un coche, pero no uno cualquiera. Parecía salido de una película vieja, con luces apenas perceptibles que luchaban por perforar el velo blanco que nos envolvía. Se movía errático, como si el conductor estuviera tan cansado o más que yo, y por un momento mi corazón dio un brinco. Pensé que lo había esquivado, que habíamos librado esa batalla contra el destino, pero en un instante la figura se hizo gigantesca, ocupando todo el parabrisas de mi camión. Fue como si el tiempo se ralentizara. Pude ver cada detalle de ese carro fantasma. La pintura descolorida, los faros amarillentos que parpadeaban como ojos cansados, la forma peculiar de su capó, como una nariz chata y regordeta, el chirrido metálico de las ruedas, el sonido del viento silbando por las ventanillas rotas del auto fantasma, el olor a gasolina quemada que se mezclaba con el de la niebla. Todo se grabó en mi mente. Mis manos se aferraron al volante con una fuerza que no sabía que tenía, intentando desesperadamente corregir, virar, pero el camión, inmenso y pesado, ya no me obedecía. El impacto fue como un puñetazo en el estómago, un golpe que me sacó el aire de los pulmones y me dejó sin aliento. El metal retorciéndose, el cristal explotando en 1000 pedazos que brillaban como estrellas fugaces en la oscuridad, y el grito gutural del camión, herido de muerte, resonando en la madrugada. Sentí el golpe en cada fibra de mi ser, desde la punta de los dedos hasta la nuca. El camión se arrastró, se descontroló, y todo a mi alrededor
Se volvió un caos de movimiento incomprensible, como si me hubieran metido en una lavadora gigante. Recuerdo ver el volante doblarse como un juguete de plastilina, el salpicadero desprendiéndose, las luces de emergencia parpadeando como locas en una danza final. Luego, un silencio abrupto, pesado, que se tragó todos los ruidos. El camión se detuvo de golpe, volcando sobre un costado, y yo, en medio de la maraña de hierro y cristales rotos, sentí un dolor que me quemaba, que me devoraba por dentro, como 1000 hormigas carnívoras devorando mi cuerpo, una presión inmensa en el pecho, en la cabeza, en las piernas, y entonces la oscuridad. No la oscuridad de la noche, sino una oscuridad total, profunda, como la que se siente cuando cierras los ojos con fuerza y te dejas caer en un abismo sin fondo. No sé cuánto tiempo pasó. Minutos, horas, una eternidad, es imposible decirlo. La oscuridad era completa, pero no pesada ni aterradora. Era pacífica, como si de repente todo el ruido del mundo se hubiera silenciado y yo, por primera vez en mucho tiempo, pudiera respirar. No sentía dolor, ni frío, ni el peso de mi cuerpo. Era una ligereza extraña, como si una parte de mí se hubiera desprendido, flotando libre, sin ataduras. Fue entonces que me di cuenta. Estaba viendo mi cuerpo, ahí, tendido entre los restos del camión, como un muñeco roto, estaba Abilio. Mi Abilio, con su barba desaliñada, su camisa de franela a cuadros, el pantalón manchado de grasa, parecía pequeño, frágil, y yo, la parte que flotaba, sentía una compasión inmensa por esa figura inerte. Era como ver una película en la que el protagonista era yo, pero yo no estaba dentro de la escena, sino mirándola desde un palco privilegiado, sin sentir la mínima angustia o dolor. De repente una luz tenue, pero intensa, comenzó a aparecer en el horizonte de esa oscuridad. No era una luz cegadora como la del sol, sino un resplandor cálido, suave, que invitaba a acercarse. Era una luz con vida propia, que latía, que respiraba, y que irradiaba una sensación de amor y aceptación que nunca antes había sentido. Y de esa luz, lentamente, emergió una figura. No era una persona, al menos no como las que conocemos. Era una forma de luz pura, difusa en los bordes, pero con una presencia tan poderosa que me invadió por completo. No tenía rostro definido, pero sabía, con una certeza que venía de lo más profundo de mi ser, que era él. Mis ojos, o lo que sea que usaba para ver en ese estado, no se atrevían a mirar directamente, pero mi alma lo reconocía. Era una sensación tan abrumadora y a la vez tan reconfortante, como si un velo se hubiera levantado y la verdad más pura se me revelara. La luz era tan brillante que las orillas de mi visión se derretían en un halo de color, y el aire, si es que había aire, se sentía espeso, cargado de una energía indescriptible. Era como si el mismísimo universo me estuviera susurrando al oído. No había palabras, no había un sonido audible, pero una comunicación profunda se estableció. Era como si mis pensamientos, mis preguntas más íntimas, fueran respondidas al instante, no con frases, sino con una comprensión pura. Recuerdo haber pensado en mi vida, en los errores, en el vacío que sentía, y la luz, la figura, me envolvió con una sensación de perdón y amor incondicional. No había juicio, solo una aceptación total. Era como si cada una de mis cicatrices, cada una de mis fallas, fuera vista con una ternura infinita. La sensación era tan abrumadora, tan real, que las lágrimas, o lo que fuera que simulaba lágrimas en ese estado, corrían sin control por mi rostro. Era un llanto de alivio, de liberación, una paz que nunca, en mis 62 años de vida, había experimentado. Era como si un peso gigantesco que había cargado sin darme cuenta se hubiera desvanecido en el aire, dejándome ligero, vacío de toda carga.
Y entonces Él me mostró algo. No fue una visión en el sentido tradicional, sino una experiencia inmersiva, como si me metiera dentro de un cuadro viviente. Vi la Biblia no como un libro, sino como un mapa lleno de caminos, senderos que se bifurcaban, atajos y pasadizos secretos. Cada versículo, cada palabra no eran letras muertas, sino señales, direcciones claras para llegar a un destino, y ese destino, me di cuenta, era Él mismo. La luz me reveló que cada historia, cada parábola, cada profecía era un fragmento de una verdad inmensa, una guía para la vida, una receta de la abuela, como lo describieron en el video, que sanaba el alma. Sentí cómo cada palabra, cada frase, se grababa en mi ser, no solo en mi mente, sino en lo más profundo de mi espíritu. Era una sensación de urgencia, de que había pasado toda mi vida buscando algo, y ese algo siempre había estado ahí, esperando, oculto a plena vista. La figura de luz, sin voz, me hizo entender que la vida que había vivido hasta ese momento era solo una sombra, una antesala de lo que podía ser. Me mostró imágenes, no como en un proyector, sino como si yo las viviera en carne propia. Vi momentos de mi pasado, escenas de mi infancia, de mi juventud, de mis años en la carretera. Pero esta vez las veía desde una perspectiva diferente, con una claridad que me dejaba sin aliento. Pude ver el dolor que había causado, las oportunidades que había dejado pasar, los amores que había descuidado, las veces que me había alejado de mis hijos por pura cabezonería y orgullo. Cada una de esas escenas que en vida me hubieran provocado una vergüenza insoportable, ahora estaban teñidas de una compasión y un entendimiento que me envolvían por completo. Era como si la luz me dijera: así es como fue, Abilio, pero no es así como tiene que ser. Fue entonces cuando la luz se intensificó aún más y la figura, aunque seguía siendo pura energía, pareció tomar una forma más definida, como si se acercara. Sentí una energía cálida, como un rayo de sol entrando por una ventana empañada, atravesándome de arriba abajo. Y dentro de esa energía, una voz, no con palabras, sino con un eco que vibraba en cada célula de mi ser, me dijo: regresa. Tienes una misión, comparte lo que has visto. No fue una orden, sino una invitación, un propósito que se grabó en mi alma con la fuerza de un juramento. La voz era como un canto antiguo, una melodía que había olvidado y que ahora regresaba para recordarme mi verdadero lugar. Entendí que mi viaje no había terminado, que este no era el final, sino un nuevo comienzo. El llamado a regresar era urgente, pero no atemorizante. Sentía una conexión profunda con esa luz, una gratitud inmensa por lo que me había sido revelado. La sensación de flotar comenzó a disminuir, y el calor que me envolvía se fue desvaneciendo poco a poco. No hubo un adiós formal, sino un desvanecimiento gradual, como si la luz se absorbiera de nuevo en el infinito, dejando en mí una huella imborrable. Era como si un cordón invisible me estuviera jalando de regreso, un tirón suave pero firme. Empecé a sentir de nuevo el peso de mi cuerpo, la rigidez, el frío, la incomodidad, como si me estuviera reajustando a un traje que me había quedado pequeño y pesado. La oscuridad regresó. Pero esta vez era diferente. No era la oscuridad de antes, sino una que parecía cargada de una nueva promesa, llena de un propósito que antes no existía. Empecé a percibir el olor a tierra mojada, a gasolina, a metal quemado, todos esos olores que había dejado atrás en mi viaje. El ambiente se hizo más denso, más ruidoso, y la paz que me había acompañado empezó a ceder terreno ante la inminente realidad. Y entonces, el dolor, un dolor punzante, agudo, como si 1000 agujas se me clavaran en cada centímetro de mi piel, desde la cabeza hasta los pies, la misma presión en el pecho, la misma agonía en las piernas.
pero esta vez con una conciencia plena de lo que significaba. Abrí los ojos con dificultad y lo primero que vi fue el techo metálico de la cabina, torcido y lleno de abolladuras, los cristales rotos, las luces del salpicadero parpadeando en rojo, el olor a sangre mezclado con el combustible. Un paramédico, con el rostro cubierto de hollín y una linterna en la frente, me miraba con ojos que denotaban una mezcla de sorpresa y alivio. Su voz era lejana, distorsionada, como si hablara desde el fondo de un pozo, pero pude distinguir algunas palabras. «Está vivo, milagro, sácanos de aquí». Sentía mi cuerpo inmovilizado, atrapado entre los fierros retorcidos, y una de mis piernas estaba en una posición tan antinatural que me dio escalofríos. El rescate fue una operación lenta y dolorosa. Escuchaba el sonido de las herramientas cortando el metal, las voces de los paramédicos y sentía las manos firmes que intentaban liberarme. Cada movimiento era una agonía y por un momento me arrepentí de haber regresado. ¿Por qué había vuelto a este cuerpo, a este dolor, después de haber experimentado la paz? Pero entonces, un destello de la luz, una resonancia de la voz, me recordó la misión. Regresa, tienes una misión. Esa frase se convirtió en mi ancla en medio de la tormenta de sensaciones. Sentía el frío metálico de la tabla espinal, la forma en que mis extremidades colgaban sin fuerza y la desesperación de no poder moverme. Me sacaron del camión como un bulto y el aire fresco de la madrugada me golpeó el rostro, mezclado con el olor a humo y a sangre. La ambulancia fue un blur. Luces parpadeantes, sirenas aullando, voces urgentes. Sentía pinchazos en el brazo, el frío de la mascarilla de oxígeno y un mareo constante que me hacía ver todo borroso. Recuerdo flashes de rostros preocupados, enfermeras con uniformes blancos y gorros ajustados que me hablaban con dulzura, aunque yo apenas podía entender lo que decían. Intentaba concentrarme en la misión, en la luz, en la voz, para no sucumbir al pánico que empezaba a invadirme. La camilla se movía como una barca en un mar embravecido, y cada bache en el camino era un recordatorio brutal de la fragilidad de mi cuerpo. Sentía el pulso acelerado en mis sienes, un zumbido constante en los oídos que no me dejaba pensar con claridad. De vez en cuando me preguntaban mi nombre, mi edad, mi dirección, y me costaba un mundo articular las palabras, como si mi boca no me obedeciera. El hospital era un laberinto de pasillos blancos y fríos, con un olor particular a desinfectante que se me grabó en la nariz. Me llevaron a una sala de emergencias, y de nuevo, más voces, más luces, más pinchazos. Sentía la debilidad invadiéndome, la energía que me había dado la visión desvaneciéndose. Los médicos hablaban de fracturas, de hemorragias internas, de la suerte milagrosa que tuve al sobrevivir. Pero yo ya no estaba escuchando realmente. Mi mente estaba en la luz, en la voz, en el mapa que me habían mostrado. Quería gritarles que no me dieran morfina, que no quería que esa neblina artificial me borrara el recuerdo de la paz que había sentido. Pero mi garganta estaba seca y apenas podía susurrar. Era frustrante no poder comunicar lo que sentía, lo que había vivido. Recuerdo una enfermera, una mujer mayor con el pelo canoso recogido en un moño impecable y unos ojos amables que me miraban con una dulzura maternal. Ella fue la única que pareció entenderme sin palabras. Cuando intenté balbucear algo sobre la luz, ella solo apretó mi mano con cariño y me dijo: «Descansa, Abilio, ya habrá tiempo para hablar». Su tacto era cálido y reconfortante. Un pequeño oasis en medio del caos. Me inyectaron algo y la oscuridad, o más bien la inconsciencia, me envolvió de nuevo. Esta vez no fue una oscuridad pacífica, sino una que venía con el zumbido de las máquinas, el pitido constante del monitor cardíaco y los susurros de los médicos.
Incluso en ese estado podía sentir la persistencia de la luz dentro de mí, como una brasa que se negaba a extinguirse. Era la prueba de que no había sido un sueño, de que era real. Despertar fue confuso. Estaba en una habitación de hospital, con la pierna inmovilizada y tubos por todas partes. El techo era blanco, monótono, y el pitido constante de las máquinas era la banda sonora de mi nueva realidad. Me dolía todo el cuerpo, un dolor sordo y constante que me recordaba la brutalidad del impacto. Pero extrañamente, la paz que había sentido en la luz no se había ido del todo. Era como un eco lejano, una melodía que seguía sonando en lo más profundo de mi ser. Me miraba las manos, las arrugas, las cicatrices, y me preguntaba cómo era posible que ese cuerpo, tan frágil, hubiera podido contener una experiencia tan inmensa. A mi lado, en la mesita de noche, había una Biblia vieja, de tapas gastadas, que uno de los paramédicos, un hombre de fe que me había reconocido como el del camión, me había dejado. Sus palabras: «Dios tiene un propósito para ti, Abilio». Al principio, apenas podía concentrarme. La cabeza me daba vueltas y la pierna me ardía con una intensidad que me hacía querer gritar. Pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la luz, de la figura, regresaba con una claridad asombrosa, y con ella la voz resonando en mi interior. «Regresa, tienes una misión, comparte lo que has visto». Empecé a tomar la Biblia, esa que había ignorado toda mi vida, con una curiosidad que nunca había sentido. Al principio solo pasaba las páginas al azar, mis dedos ásperos tocando el papel fino. Luego empecé a leer, palabra por palabra, con una sed que no sabía que tenía. Las palabras, antes vacías de significado, ahora cobraban vida. Era como si la luz que había visto se filtrara por las páginas, iluminando cada frase, revelando el mapa que me había sido mostrado. Cada día mi fuerza física regresaba lentamente, pero mi espíritu se sentía más fuerte que nunca. Leía pasajes y sentía la misma paz, la misma conexión que en la visión. La Biblia no era solo un libro, era una conversación directa con la luz, con Él. Descubrí pasajes que antes me parecían aburridos y ahora resonaban en lo más profundo de mi ser. Las historias de David y Goliat, de Moisés y el Mar Rojo, de Jesús y sus discípulos, cobraron una dimensión nueva, una profundidad que me dejaba asombrado. Era como si cada verso, cada parábola, fuera un pedazo del mapa que me habían mostrado, una pista para entender el propósito de mi existencia. Ya no leía por obligación, sino por una sed insaciable de conocimiento. De verdad, sentía que cada palabra era una gota de agua fresca para mi alma sedienta. Los médicos se sorprendían de mi recuperación. Me decían que era un milagro, que pocos sobreviven a un accidente así sin secuelas más graves. Pero yo sabía que el verdadero milagro no era mi cuerpo, sino mi alma. Mi visión, mi encuentro con la luz, me había dado una nueva perspectiva, una razón para vivir que iba más allá del asfalto y las cargas. Empecé a hablar con las enfermeras, con los otros pacientes, con quien quisiera escucharme sobre lo que había vivido. Al principio me miraban con escepticismo, como si estuviera delirando por la medicación, pero poco a poco algunos empezaron a escucharme con curiosidad. Hablaba de la luz, de la paz, de la misión. Les contaba cómo la Biblia, ese libro que muchos consideran viejo y empolvado, era en realidad un mapa, un camino hacia la verdad y la sanación. Mis hijos, que al principio me veían como un viejo chiflado que había perdido la cabeza en el accidente, empezaron a visitarme con más frecuencia. Mi hija mayor, Ana, con su pelo largo y oscuro y sus ojos siempre preocupados, fue la primera en notar el cambio. Ya no era el padre silencioso y amargado de antes. Ahora les hablaba con una pasión, una energía que nunca habían conocido. Les contaba la experiencia de la luz, las visiones, el mapa. Al principio
Se quedaban en silencio, escépticos, pero yo persistía porque sentía que esa era la clave de mi misión. Mi voz, antes ronca y cansada, ahora tenía una fuerza y una convicción que sorprendía a todos. Y así, poco a poco, empecé a reconstruir los puentes que yo mismo había quemado. No fue fácil. Hubo lágrimas, discusiones, silencios incómodos, pero no me di por vencido. Cada vez que sentía que me faltaban las fuerzas, regresaba a la Biblia, a las palabras que la luz me había revelado. Mi hijo menor, Juan, con su carácter más rebelde y su barba incipiente, que siempre me había mirado con una mezcla de respeto y resentimiento, un día me trajo su propia Biblia, una edición moderna con notas a pie de página, y me pidió que le explicara algunos pasajes. Fue un momento que me llenó el corazón de una alegría que no cabía en el pecho, una emoción tan profunda que sentí mis ojos humedecerse. Era el primer paso de muchos, el inicio de una reconciliación que nunca pensé que sería posible. Mi recuperación física fue lenta, pero cada paso, cada terapia, era un recordatorio de la segunda oportunidad que se me había dado. Volver a caminar, volver a sentir el suelo bajo mis pies, era un milagro en sí mismo. La cicatriz en mi pierna era un mapa, un recordatorio visible de la línea que había cruzado entre la vida y lo que está más allá. Pasé meses en rehabilitación, con fisioterapeutas pacientes que me empujaban a ir más allá de lo que creía posible. Cada estiramiento, cada ejercicio era un pequeño sacrificio que valía la pena porque sabía que tenía un propósito mayor. La rutina del hospital, antes tediosa, ahora era un campo de entrenamiento para la misión que me esperaba. Salí del hospital un hombre nuevo, no solo físicamente, sino espiritualmente. El asfalto, antes mi refugio, ahora me parecía estrecho, limitado. El mundo se veía diferente, con colores más vibrantes, sonidos más claros, y las personas, antes simples extraños, ahora eran almas con historias, con búsquedas, con necesidades. Empecé a compartir mi historia en foros, en pequeños grupos de la iglesia, en donde me quisieran escuchar. No era un predicador, no tenía elocuencia, pero mi testimonio era real, crudo, sin adornos. Hablaba de la niebla, del impacto, de la luz, de la voz, del mapa. La gente me escuchaba con atención, con los ojos bien abiertos, algunos con lágrimas, otros con una chispa de esperanza en la mirada. Era como si mi relato encendiera algo dentro de ellos, una curiosidad, una búsqueda. La misión que la luz me había encomendado se volvió el motor de mi vida. Ya no conducía camiones, pero me sentía como un conductor de almas, llevando un mensaje que podía transformar vidas. Cada testimonio, cada mirada de comprensión, era una reafirmación de que mi experiencia no había sido en vano. Me dediqué a estudiar la Biblia con una profundidad que nunca imaginé, buscando en cada línea las respuestas, el consuelo, la guía que antes había despreciado. Era como si cada vez que abría sus páginas, la voz de la luz resonara de nuevo, recordándome la inmensidad del amor y el propósito que había en cada palabra. Mi vida, antes un camino desolado, se llenó de un nuevo sentido. Mis hijos, mi familia, regresaron a mi lado, no por obligación, sino por un genuino deseo de comprender lo que me había transformado. Compartíamos lecturas de la Biblia, conversaciones profundas sobre la fe, sobre el significado de la vida. Mi casa, antes silenciosa, se llenó de risas, de debates, de una calidez que me recordaba la importancia de los lazos que la vida me había devuelto. Ver a mis hijos, antes distantes, ahora buscando la misma luz que yo había encontrado, era la mayor recompensa. Era el milagro más grande, el verdadero fruto de aquella experiencia. Mi relato, que comenzó en un foro de internet, se fue expandiendo. La gente me buscaba, me escribía, me preguntaba cómo podían encontrar esa misma paz, esa misma luz. Me di cuenta de que mi misión era más grande de lo que imaginaba,
que no era solo para mi familia, sino para cualquiera que estuviera buscando un sentido en este mundo. Ya no sentía la soledad de la carretera, sino la compañía de una comunidad que compartía una misma búsqueda, una misma esperanza. Y en cada interacción, en cada pregunta, en cada testimonio que escuchaba de otros, la certeza de lo que había vivido se hacía más fuerte, más inquebrantable. La vida de Abilio Ramos, el viejo camionero amargado, se había transformado por completo. La barba, antes descuidada, ahora estaba arreglada, y mis ojos, antes cansados, brillaban con una luz que no era mía, sino un reflejo de lo que había visto. Ya no me importaban las cosas materiales, el dinero, el reconocimiento. Mi única riqueza era esa experiencia, esa conexión, esa verdad que me había sido revelada. Y aunque el accidente había dejado cicatrices físicas, las heridas del alma, esas sí, habían sanado por completo. Era como si hubiera despertado de un largo sueño y ahora, por fin, estaba viviendo la vida para la que había sido creado. Hoy sigo compartiendo mi historia, ese milagro guadalupano, como algunos lo llaman. Ya no hay niebla en mi camino ni en mi alma, solo la luz. Esa luz que me mostró el camino de regreso a mí mismo y a Él. La Biblia, antes un adorno en el estante, ahora es mi pan de cada día, la brújula que me guía. No todos entienden, claro. Algunos me miran con lástima, otros con incredulidad, pero a mí ya no me importa. La verdad que viví es tan real como el aire que respiro, tan tangible como el latido de mi propio corazón. Y si mi relato ayuda a una sola persona a encontrar esa misma paz, a abrir ese libro que puede cambiarlo todo, entonces mi misión habrá valido la pena. El viaje de Abilio, el camionero, terminó en aquel accidente, pero el viaje de Abilio, el hombre de fe, apenas comenzaba. Y lo que les puedo decir, amigos, es que no hay nada más real que ese encuentro, ese susurro de la eternidad. Me cambió para siempre, me dio una segunda oportunidad y lo más importante, me mostró que la verdadera vida no está en la carretera, sino en las páginas de un libro viejo, en el amor de una luz que nunca se apaga. Si alguna vez se sienten perdidos como yo me sentí, si la vida les parece un camino polvoriento sin fin, les pido que busquen esa luz. Está ahí, esperando, en el lugar menos esperado, lista para revelarles el mapa hacia la vida que siempre han buscado.